Qué bonito nuestro Señor Jesucristo, que nos da un gozo, no importa qué esté pasando alrededor de nosotros. Lo que tenemos en nosotros es más grande que lo que está afuera de nosotros, y le damos gracias a Dios por eso. Le damos gracias por su sabiduría, por su poder, el que se manifiesta en la vida de su pueblo. Seguimos aquí en 1 Corintios capítulo 8. Vamos a ver versículos 4 al 13. Versículos 4 al 13. El conocimiento infla, el amor edifica. Parte 2. Hermanos, aquí Pablo ha estado hablando sobre la iglesia. Comienza porque recibió una carta, un reporte, que la iglesia andaba, como se dice, por puertas. Había división, había arrogancia, orgullo, había filosofías que estaban impactando a la iglesia, había otros tipos de cosas carismáticas entrando a la iglesia, filosofías que cambiaban y apagaban el evangelio. Por eso Pablo, bien importante, dice que vengo con el evangelio simple, la palabra simple, para no desmenuzar o hacer de menos el evangelio, que no se vaya a perder el evangelio en la predicación, que no se vaya a perder el evangelio con todo lo demás. Y lo que estaba pasando es de que la iglesia estaba teniendo un amor hacia la filosofía de la ciudad de Corintios. Ahí había una ciudad que era grande en fornicación, adulterio, había muchos dioses en los que oraban, muchos templos. La gente venía de todas partes del mundo para venir a estos templos donde había cosas que estaban sucediendo ahí en ese templo que eran en contra de Dios. Había adulterio en el templo venían y sacrificaban y tenían orgías, había prostitución en los templos. Todas esas cosas estaban pasando en la iglesia de Corintios. El pueblo de Corintios, o la ciudad, no pueblo, era un pueblo rico, tenía mucho progreso, y la gente quería éxito, y buscaban estas filosofías y estas gentes que hablaban de el entendimiento. Y comenzó eso comenzó a impactar a la iglesia de Corintios. Pero vemos primeramente que en un área de esas, en un clima de esos, nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Cristo, el Evangelio, Dios con su Espíritu, salva a una iglesia, un pueblo, sobre el apóstol Pablo. Pablo evangeliza y nace la iglesia en Corintios, en toda esa oscuridad, en todo eso que estaba pasando. Entonces, vemos que Pablo comienza, como él era el que fundó esa iglesia, o él el que plantó esa iglesia, comienza a escribirles de lo que él está escuchando que está pasando. Y vemos que también la iglesia le había escribido de cosas que llamamos áreas grises. La Biblia está en blanco y negro. Hay cosas en la Biblia que sabemos esto está mal y esto está mal. Pero una área gris que se dice es un área que pues no dice la Biblia mucho de esas cosas. Entonces hablaban del matrimonio, hablaban de ser soltero, quedarte soltero, no quedarte soltero, hablaban del divorcio, estas áreas grises donde esta gente eran creyentes y estaban casados con inconviertos. Y la pregunta era, oye, ya vine a Cristo, mi cónyuge no viene a Cristo, me divorcio, busco a alguien, estoy unido con alguien que no es cristiano. Y Pablo les dice, si ellos se quieren quedar, quédate, ¿verdad? Quédate con ellos. Y les avisa y les explica con una carta, yo creo, pastoral hasta este momento. Vemos el corazón de Pablo como pastor aquí en esta carta. Y les contesta esas preguntas y llegan a este tema. Ahora cambia el tema y ahora estamos viendo que le habían escrito de esta carne, estos sacrificios que se le estaban haciendo a estos dioses. En Corintios, allí en esta ciudad,
los paganos y los griegos tenían muchos dioses, de diferentes clases de dioses, dioses de la fertilidad, dioses del sol, dioses de todos diferentes tipos de dioses. Y arriba de eso, la comunidad romana griega tenía también dioses, pero ellos edificaban más a los reyes, como a César. Ellos tenían dioses de César, venían al templo y traían sacrificios a estos dioses. Entonces lo que pasaba es que traían ellos el sacrificio, traían esa carne, y una parte de esa carne se les daba a los sacerdotes, y los sacerdotes vendían esa carne, la vendían en las marquetas o las vendían en las carnicerías, y tenían restaurantes muy cercas al templo por toda la ciudad. Era muy difícil no tocar carne que fue sacrificada a estos dioses. Era difícil. Y había en sí ahí cristianos que eran conviertos, que salieron de esa secta, si se puede decir, salieron de esa religión que era una secta, salieron de esa, era oculto, o sea, eran dioses, y Pablo en 1 Corintios 10, capítulo 20, dice que pues los dioses no son nada, lo que están detrás de esos dioses son demonios. Dice, lo que está detrás de esos es el diablo, no es un dios. Aquí en nuestra cultura tenemos muchos ídolos, y hay un ídolo que ya fíjate que no lo ha visto, gracias a Dios no lo ha visto como lo veía más antes, pero a un tiempo teníamos algo que se llamaba la Santa Muerte. Estaba en la imagen de la muerte, y obviamente lo usaban mucho, y había testimonios, ¿verdad? Pero la realidad, esa imagen no tiene oídos, no tiene ojos, no tiene pies, no tiene nada, está muerta. Pero lo que está detrás de ellos, de eso, es los demonios, el diablo. Y Pablo le recuerda también a la iglesia que Cristo vino a vencer a Satanás. Y dice, sométete a mí, resiste el diablo y el diablo huirá. El diablo no tiene poder o dominio sobre ti ya. Cristo vino a librarnos del poder del pecado y del poder del demonio, del diablo, del poder de todas las huestes oscuras que hay alrededor de nosotros. Dice, tampoco eso te puede hacer nada, porque los demonios y el diablo no tienen poder sobre tu alma. No tiene poder de su alma. Te puede hacer todo lo que quieras aquí, pero realmente no tienen poder. Entonces aquí vemos que como quiera la gente que salió de esa secta vio cosas horribles y no querían saber nada con esto, y a ellos se les hacía ofensivo tomar carne que fue dada en estos sacrificios. Y era una ofensa hacia ellos que ellos tomaran carne que fue sacrificada a los ídolos. Es algo que quizás no pasamos nosotros mucho por eso en esta cultura en la que estamos ahora, ¿verdad? Como les decía la semana pasada, no creo que vamos a la carnicería para el carnizazo, ahí vemos toda la carne y estemos pensando que si esta fue sacrificada, dónde vino esta carne. No nos importa dónde viene la carne, nomás cuánto cuesta la carne, que la fajita está muy alta ahora, Hasta el brisket, ¿verdad? Ese brisket, famoso brisket que más antes lo comíamos los pobres, ahora ya está $8, que sabe cuánto está ya. Está bien caro. No creo que estamos ahí preguntando de dónde vino, qué hizo, la compramos. Pero aquí en este tiempo era muy difícil, en el tiempo de lo que estaba pasando con Pablo, era muy difícil no tocar carne que fue sacrificada hacia estos dioses. Hizo estos cristianos, que vamos a decir cristianos débiles, estaban débiles en el sentido de que eso los afectaba, era una ofensa para ellos comer de esa carne. Y luego tenemos a los cristianos que vamos a llamarles más maduros, más fuertes, que sabían y tenían entendimiento que pues no pasaba nada, o sea, nosotros no tuvimos nada que ver de lo que pasó detrás de la cortina, cómo se procesó esa carne, si fueron sacrificados o no, esos dioses no son nada, nomás hay un Dios. Y decían, yo tengo la libertad de comerme toda la carne que yo quiera, porque tengo la libertad en Cristo. Entonces aquí Pablo comienza
y nos comienza a enseñar desde el capítulo 1, aquí llegando al capítulo 6, al capítulo 7, nos comienza llegando aquí al 8, comienza esta carta 9, 10, 11, y comienza con el mismo tema. Ahora nos está enseñando hasta que llega al capítulo 13, que nos enseña y nos da una ilustración de lo que es el amor, 1 Corintios 13. Y nos enseña ahí el resumen de que el entendimiento sin amor de nada sirve. Podemos decir, yo daría mi vida por mi esposa, que espero que lo haga, ¿verdad? Espero que varones den su vida por su esposa o sus hijos. Y viene alguien y te dice tu vida, tu esposa, no vayan a decir mi esposa. Todos tenemos esa machotes, somos machotes. ¿Cómo no vamos a dar la vida por nuestros hijos? Vamos a dar la vida por nuestra esposa, vamos a dar. Pero dice Pablo, puedes dar tu vida hasta morirte por algo, pero si no hay amor, de nada sirve, te mueres en vano. Entonces Pablo nos va a enseñar un tipo de amor que comenzamos a ver aquí, un tipo de amor que nuestro Señor Jesucristo trajo, y lo vemos en el Nuevo Testamento siendo el centro de la cristianidad, y ese amor es amor agape, es el amor agape. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, por que, Señor, nos persigues con tu espíritu, nos persigues con tu palabra, Señor, nos traes a ti, Señor, para poder ver y conocerte. Nos has sacado, Señor, de las tinieblas hacia tu maravillosa luz para poder que nosotros tener compañerismo y conocerte a ti más, Señor. Desea, Señor, que podamos tener una relación contigo, Señor, que podamos ver tu amor y que seamos transformados de un grado de gloria a otro, más y más en la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo es amor. Y Señor, y eso es lo que se manifiesta en nosotros. Oh Señor, que tu Espíritu, Señor, nos dé entendimiento en tu palabra, porque lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos que dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es el amor que Dios tiene para nosotros? ¿De qué está hablando aquí? Pues fácilmente es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio manifiesta el amor que Dios tuvo para nosotros. Esto es amor, que aunque nosotros fuimos pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, el amor de Dios no consiste en lo que tú hagas o tus circunstancias. Nuestro Señor Jesucristo no vino y dijo, o Dios no dijo, bueno, no me recibieron. Porque sabemos que Juan nos dice que vino la palabra, el verbo se hizo carne y vino. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el mundo? ¿Qué hizo la creación? Lo rechazó. ¿Qué hicieron cuando vino el Rey de Reyes? Vino y se hizo carne y caminó esta tierra. ¿Qué hizo cuando caminó las calles de Palestina? Lo crucificaron en una cruz. Lo torturaron, lo humillaron, lo escupieron. No dijo, bueno, me rechazaron, no vengo y muero por ustedes. Bueno, no me trataron como debían de tratarme. No quieren nada conmigo, yo tampoco con ellos. Al contrario, dijo que aunque fuimos pecadores, somos pecadores, aún así Cristo murió por nosotros. Esto es amor, que Dios nos amó primero. Qué hermoso. Qué hermoso, así en nuestra separación de Dios, así en la ofensa que le damos a Dios, así en las vidas injustas que tenemos contra Dios, que hemos sido pecadores, que ni uno de nosotros llega a la gloria de Dios, estamos destituidos de su gloria.
estamos separados de Dios porque nuestro pecado nos ha separados, pero aún así dice, Dios nos amó primero. Qué hermoso. Ese es un amor agape, es un amor que no tiene egoísmo, es un amor que es voluntario. No es, híjole, tengo que morir por esta gente. Híjole, no, pues tengo que prepararme porque, hombre, tengo que morir por esta gente. No, al contrario, lo hizo voluntariamente, con amor, con gozo, dice que lo hizo con gozo. Ese es amor agape. Y ese es aquí en Primera de Juan es lo que está diciendo. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y ese amor que hemos conocido es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el amor que hemos conocido. Y Pablo se va a manifestar en este amor agape. Esa es una de las cosas céntricas de la vida cristiana. Este es un amor que pone a otros en frente de uno mismo. Este es un amor que tiene preocupación para los demás. Este es un amor que no tiene egoísmo. En la cultura griega, eso era una seña de flaqueza, de debilidad. En la cultura griega, esto era en contra totalmente de lo que ellos creían. Ellos pensaban, no puedes ser débiles, no misericordia. Vemos la película del Karate Kid, ¿no se acuerdan del Karate Kid? Donde vemos la lesión ahí que se da al fin de la película, si no la han visto. El muchacho que entrenó Miyagi gana, pero el Miyagi le enseñaba lo que era bueno, lo que era pacífico, siempre deféndete, nunca pelees, haz paz. Pero el enemigo, el entrenador del enemigo era uno que decía, no enseñes ¿qué? Misericordia. Y incluso decía, no enseñes misericordia, y los hacía repetir, no enseñes misericordia, nunca enseñes misericordia. Y eso es de donde viene la humanidad, ¿verdad? Nosotros pensamos que esa es fuerza, vas y le das sin misericordia. Y al contrario, aquí estabas hablando de darte y negarte a ti mismo, de negarte, de hacerte débil para lo mejor para otro. El Nuevo Testamento está lleno de enseñanzas de la característica de un cristiano que debe de tener es amor agape. Y aquí en el versículo 4 al 13 lo que estamos viendo, ahora acabamos el capítulo 8 y comenzaremos el capítulo 9 si Dios quiere el domingo que viene, pero aquí Pablo va a enseñar los dos lados de la moneda. Enseña, sí, tienes razón, nomás hay un Dios, esa carne no es nada, porque esos dioses no son nada, tienes la libertad de comerte esa carne. Y les va a decir del otro lado, va a decir, pero también ellos tienen el derecho de no comer esa carne si los ofende. Y va a enseñarle los dos lados. Y Pablo va a venir a tratar de manifestar lo que es el entendimiento, que puede inflar solo, y lo que es el amor, y sin amor el entendimiento infla, hire, destruye. El entendimiento sin amor destruye. Y Pablo quiere enseñarles este agape amor centrado en el evangelio. Sin el evangelio no hay iglesia, sin el evangelio no hay hermandad, porque lo que nos une es Cristo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es lo que nos une. Y Pablo aquí nos va a enseñar que lo que nos une es Cristo. Es importante entender eso. Y el entendimiento es bueno, va a decir Pablo, es bueno el entendimiento, tienen razones ustedes, pero sin amor de nada sirve. De nada sirve. Entonces, Pablo va a poder dar en este capítulo, y al fin en el capítulo 13
nos enseña una vida radical, nos enseña la vida práctica radical que Pablo ha sido transformado por la gracia de Dios. Radical es una palabra correcta en la Biblia, porque es algo más que drástico, es algo más que asombroso, es algo radical, es algo diferente de lo que esperamos, es algo del norte al sur. Nos enseña algo radical y el Evangelio es algo radical. Es una vida que es radical. Cambia totalmente 360 grados tu vida. Eso es lo que debe de hacer el Evangelio hacia ti. Dice así la palabra de Dios, versículo 4 al 6, dice: acerca pues de las venadas de que se sacrifican a los dioses, o ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces está diciendo aquí en versículo 1, el capítulo 8, aquí en el versículo 1, dice: en cuanto a los sacrificios de los ídolos, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Esta es una cita, Pablo está citando la carta o está citando el dicho que estos cristianos habían desarrollado en la iglesia, diciendo, oye, nosotros sabemos, todos sabemos, ¿verdad?, que tenemos conocimiento. ¿De qué tenemos conocimiento? El versículo 4 nos dice, tenemos conocimiento que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ese es el conocimiento en el que habla lo que está contestando Pablo en el versículo 1. Aquí el 4 no nos da eso, está diciendo, mira, estos ídolos están muertos. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, en cual prodecen todas las cosas, y nosotros somos para Él, y el Señor Jesucristo por medio de Él, cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Está diciendo entonces aquí Pablo, sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo que pues estos dioses, estos ídolos son nada. No, son nada. Creyente fuerte, tú creyente que eres maduro, estoy de acuerdo contigo, sí, estoy de acuerdo que tienes la conciencia libre para comer esta carne y tienes la libertad para comer esta carne ofreciéndoles a estos ídolos que están muertos. Él está de acuerdo con ellos que no tienen estos ídolos existencia. Sí está de acuerdo, les está diciendo Pablo, tienen razón, es cierto lo que estás diciendo. Estos dioses griegos o estos dioses del imperio romano que están aquí no son nada, no son nadie. Y Pablo está diciéndoles, estoy bien de acuerdo y es importante esa sabiduría, es importante ese entendimiento, entender que nomás hay un Dios y todos los demás son muertos y insensatos. Salmos 1:15. Salmos 1:15. Del 4 al 8 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de las manos del hombre. Está diciendo aquí, Pablo obviamente está citando, está la doctrina y enseñando que nomás hay un Dios, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de que hay un solo Dios. Y estos creyentes maduros tenían este entendimiento, habían leído obviamente el Antiguo Testamento, y dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Está diciendo, mira, Dios es soberano, Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. No, Dios no tiene existencia, nadie lo hizo, Él ha existido siempre y no tiene fin, no tiene principio, no tiene fin. Y aquí estos dioses fueron hechos ¿con qué? Con las manos de hombre. Hasta los demonios fueron hechos. Los demonios tienen
principio, pero Dios no tiene principio. Dice, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. Semejante a ellos son los que les hacen y cualquiera que confíen en ellos. Está diciendo cualquier persona que los haga estos ídolos, cualquier persona que tenga confianza, haya puesto su confianza en estos ídolos, están en la misma situación que ellos, muertos, de nada sirven, So Pablo está diciendo, no, pues qué bueno, es cierto lo que están diciendo ustedes que son más maduros, que entienden que nomás hay un Dios. Aquí viene una doctrina bien profunda, la doctrina que vemos en el Antiguo Testamento. Pablo está diciendo aquí lo que vemos en Romanos. Si nos vamos aquí el libro antes, Romanos 11, 36, dice así la palabra de Dios. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, Pablo está aquí, él enseñando la enseñanza que Dios es aquel que originó todo, es el creador de todo, todo comenzó con Dios. Él hizo todas cosas, Él es el fin de todas cosas, e incluso usa aquí la palabra telos. Telos es una palabra que significa un fin último, un último fin, el fin supremo. El fin supremo. Nos enseña ahí que Dios tiene una meta y un propósito, y la meta y el propósito es la gloria y alabanza del Dios vivo. Ese es el propósito de Dios, su alabanza y su gloria del Dios vivo. Y vemos la doctrina de la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no nos viene en la Biblia, no dice Trinidad en la Biblia, pero lo que vemos son estas tres personas en uno. Y aquí nos enseña Pablo. Está diciendo Dios es el creador de todas cosas, y nuestro Señor Jesucristo es aquel que nos trae a Dios. Yo soy la verdad, la vida, ¿verdad? El camino, y nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por mí. Cristo es aquel que nos lleva a Dios. Y el Espíritu Santo es aquel que nos revela quién es Cristo. El Espíritu Santo es aquel que nos abre los ojos para ver a la cruz, para ver a Cristo, para ver el amor de Dios sobre Cristo. Cristo dijo que Él vino a hacer la voluntad del Padre para venir por aquellos que están perdidos. Dios dijo, porque de tal manera amó al mundo que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se muera, mas tenga vida eterna. Ese es porque Dios amó, ese es el amor, que es el amor de Dios, es Cristo venir aquí a hacerse carne. ¿Qué es amor? Que aunque estábamos destituidos de la gloria de Dios, aún Dios nos dio una esperanza en Cristo Jesús. ¿Qué es amor? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es simplemente que el Espíritu Santo nos llega a ver a Cristo. Nos llega a ver a Cristo, y cuando vemos la cruz entendemos que somos pecadores, entendemos que el reino de los cielos está aquí. Arrepentirte. El Evangelio es arrepentirnos, y el Espíritu Santo es aquel que nos trae arrepentimiento, el regalo de arrepentimiento. El Espíritu Santo es aquel que nos revela a Cristo en la cruz, entendiendo que nosotros no tenemos esperanza en nosotros mismos, que nuestras obras son garras de inmundancia comparados a Dios, que no traemos nada que podamos llegar a la gloria de Dios, que nosotros mismos no podemos. Estamos totalmente fritos. Entendemos que hemos ofendido a un Dios santo. Entendemos que hemos quebrado sus leyes, que lo hemos ofendido, y que merecemos el castigo que Dios tiene para nosotros, separación de Él para siempre. Entendemos que no nos merecemos nada, pero entendemos la esperanza y la luz en Cristo de que
Él vino a tomar el lugar. Lo que tú debías, Él lo pagó. Él vino para morir por el perdón de los pecados. Vino y fue justificado porque Dios vio que era suficiente para pagar la deuda que nosotros nunca podríamos pagar. La vida que nosotros debíamos de vivir, la tuvo que vivir Cristo. Él es el único que pudo vivir la vida santa, sin pecado. Dios lo hizo a Él pecado, aunque nunca pecó, para que seamos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio, hermanos. Que podamos entender que Cristo fue a la cruz y Dios lo resucitó de los muertos, enseñando que fuimos justificados, que consumido está, tu cuenta está pagada completamente. Y es aquel Cristo, cuando creemos y el Espíritu Santo nos revela nuestra condición, nuestra necesidad de voltearnos, de arrepentirnos, de voltearnos a nuestro pecado, no de vivir la vida como se nos dé la gana. Dios no nos salvó para que vivamos como se nos dé la gana. Dios nos salvó, nos santificó, nos apartó para la honra y gloria de Él, para usarnos para Él. Ese es el Evangelio. El Evangelio es un amor agape que vimos en la cruz, que es puesto en el corazón del creyente que ha sido regenerado. Ese es el amor en el que nuestro Señor Jesucristo ha traído a este mundo. Ese es el Evangelio. Consumido está. Consumido está. Eras gente del mundo sirviendo al diablo, pero ahora te saco de las tinieblas y te pongo en el maravilloso luz que es en Cristo Jesús. Somos justificados y sigue la promesa del Evangelio. El Evangelio te sigue salvando. El Evangelio es aquel que es insensato para aquellos que se están perdiendo, pero aquel que está siendo salvado es poder. El Evangelio es poder, el poder de que tu vida cambie, el poder de arrepentimiento, el poder de vivir la vida justa, porque Cristo Jesús ha puesto los mandamientos y los ha cumplido en nuestros corazones. Aunque no estamos bajo la ley vive en nosotros. Es poder de vivir una vida que honra a Dios, una vida que corre del pecado. Es poder. El Evangelio es poder y nos sigue protegiendo. El Evangelio es aquel que nos ayuda a no caer en pecado. El Evangelio es aquella promesa que todavía no se ha cumplido completa. El Evangelio es aquella que está escondido en nosotros y un día vendrá Cristo Jesús y todo lo que fue oculto, escondido, será manifestado. Y nosotros seremos manifestados con Él. El Evangelio es de que Cristo ascendió. Cuando resucitó de los muertos, ascendió y fue y preparó un lugar y vendrá para acá para traer juicio. Pero para aquellos que son salvos, ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está tratando de que la iglesia de Corintios entienda esto, porque lo que va a decir es muy radical, es algo imposible. Es algo imposible. Y vemos aquí la doctrina de la Trinidad, vemos a Dios y a Cristo Jesús, que son uno, son tres personas, uno, son iguales. Hermanos, Pablo nos está recordando aquí que Él vino, el Verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros, y fue la gloria de Dios cuando estuvo aquí, lleno de verdad, lleno de gracia. Dijo Cristo, la verdad te liberará. Esta es una teología profunda, doctrina que Pablo nos está enseñando aquí. Y nos enseña aquí la relación entre el amor y el entendimiento. Dice, mira, ustedes maduros, ustedes que están maduros y tienen este entendimiento y son tan sabios que saben que los ídolos no son nada sin amor, destruyes.
Efesios capítulo 4, 14 al 16 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes o como una ola, ¿verdad? Que estamos para arriba y para abajo, llevando por doquiera de todo viento y doctrina, por estigma del hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Está diciendo, mira, es cierto, tienes que tener entendimiento y madurez, porque si no vas a estar como una persona que los trae la ola para arriba y para abajo, vas a estar como una muñeca así tirada por todos lados. Es cierto. Quiero que madures para que no te quedes ahí en inmadurez y te quedes ahí aislado. Es cierto. Pero dice, sino que siguiendo la verdad en amor, pero mira lo que dice, sino siguiendo la verdad con qué, el entendimiento de la verdad en amor, cercámoses en todo en aquel que es la cabeza, esto es ¿quién? Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, estamos unidos en Cristo, es los que nos une, concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, todas las venas, los huesos, todo lo que tú veas es parte de la iglesia, es lo que nos une. Y todas esas cosas que nos unen es Cristo Jesús, es el amor de Cristo. Dice, en el cuerpo todo esto te une. Lo que nos une es Cristo Jesús. Y dice aquí, se dan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en ¿qué? En amor. Está diciendo, mira, el entendimiento, la verdad, si no edifica, no has hecho nada. Tenemos que venir con la verdad en ¿qué? En amor. Tenemos que tener ¿qué? Entendimiento con ¿qué? En amor. En amor es necesario que hagamos eso. Estamos hablando aquí prácticamente que Pablo les dice que tenemos que practicar la verdad, pero en amor, en humildad. Y finalmente vemos aquí que habla de amor en el versículo 7, así dice, pero no en todos hay este conocimiento. Dice, también tienen razón, es un Dios, estos ídolos no tienen nada, no tienen ojos, no tienen oídos, están muertos, tienen razón, pero dice, no todos tienen este conocimiento. No te jactes porque tú conoces algo, porque tú sabes una verdad y eres a alguien, le causas dolor. Porque algunos habitados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificio ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Para unos esto va a tropezarlo. Unos todavía están saliendo de esta secta y vieron cosas horribles y no quieren nada con eso. Su conciencia dice que es una ofensa. Importa dónde estés, hermanos. Yo crecí aquí en el sur de Texas, aquí en Laredo, en la frontera, y aquí en la iglesia bautista del sur fundamental no nos dejaban a nadar o ir a la playa. Y ahora por eso voy mucho a la playa, porque me estoy desquitando de que no me dejaban ir a la playa. La razón era que aquí en el sur de Texas los bautistas del sur son bien conservativos, es algo que es aquí. Y decían, bueno, es que si andas en la alberca o andas en la playa, estás enseñando todo tu cuerpo y tal. Pero la Biblia no dice que no puedes ir a nadar, la Biblia no dice que no puedes ir a la playa. Esa es un área gris que tienes que usar discernimiento. Y el razonamiento era de que ibas a enseñar mucho cuerpo o ibas a tropezar a alguien o X. Una vez
como mi papá también, se metieron todos con pantalón de blue jean y toda la alberca porque querían todos meterse a la alberca. Entiendo que si vas a la playa, desafortunadamente hay muchos gentes que dicen que son cristianos y dicen, pues no estoy en la iglesia, o acá sí puedo traer lo más pequeño que me pueda hallar para enseñar todo el pecado. Pero la cosa es esta, es de que Dios dice que es malo ir a la playa, pero aquí en el sur ofendes a alguien, a tu hermano en Cristo, en esa iglesia, en ese sur, en ese tiempo. Eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Y así en el tiempo de Pablo eso es lo que estaba pasando. Ahora ya no tenemos gente sacrificando aquí, especialmente en los Estados Unidos, que yo sepa, carne hacia ídolos. Pero me fui más para el norte y en esa cultura, ir a la playa, meterte a la piscina, el pastor tenía piscina, Lighthouse Baptist Church, allí el pastor tenía una piscina bien padre y había tiempos de jóvenes y iban y nadaban a su casa. Pero acá sí me dejaban oír el country music. Y allá, porque aquí en el sur es el country, ¿verdad? O el corrido, lo que sería un corrido. Allá, hey, pues ¿de qué están hablando? De que pues puro licor, pura droga, pura infidelidad, o sea, eso es malo. Es la cultura en la que estaba. Aquí la cultura dice que sí, allá dice que no. Y es bien fácil esta área gris. No dice Dios nada de que no de que escuchemos. ¿Dónde dice en la Biblia? Escucha música cristiana. Ninguna parte dice. Ninguna parte dice la palabra de Dios que no escuches música del mundo. No había eso. En la Biblia incluso no hay definición de secular. No hay nada de definición de secular. Lo que dice la Biblia es esto. Hay música cristiana mala, hay música cristiana buena. Hay música mundana, que es lo que le decimos aquí, o secular buena, y hay música secular mala. Lo que la Biblia dice es, no importa si es cristiana o no es cristiana, honra a Dios las palabras y la música. Esto es lo que puedes aplicar. Esta música, esto que estoy oyendo, honra a Dios. Esa es la clave para todo. Si bebes o si comes, hazlo para la gloria de Dios. Eso no tiene que ver si oyes música. La pregunta es, ¿agrada a Dios lo que estás oyendo? Ese es el problema. Entonces todo va a depender en cultura, dónde vas a ofender a Dios. La iglesia Lighthouse Baptist, cuando nos movimos a esa iglesia, después de ir y visitar muchas iglesias, porque hay muchas iglesias bautistas locas, wow. Nosotros somos menos carismáticos, no es que estemos apagados, pero no nos gusta tropezar a la gente. O sea, nosotros, gloria a Dios y lo que quieras, pero la atención nunca debe de venir a nosotros. La atención siempre debe ir a Dios, no debemos de distraer a nadie de Dios. Esa es la conciencia en la que tenemos nosotros como bautistas. Pero me fui para el norte y allá estaban echándose maromas y corriendo para arriba y para abajo y con banderas blancas por todo lado. Ok, a lo mejor tienen una cosa apropiada. No estoy diciendo que sea malo en sí, no sé. Pero mi cultura es diferente. Y cuando nos fuimos a Lighthouse Baptist Church, mi esposa no podía usar pantalón, tenía que usar falda. No una falda hasta acá, sino. Y dijeron, si puedes venir a la iglesia en chanclas, en shorts, pero si tú quieres servir en la iglesia, en la cuna, tienes que traer una falda, no hay pantalón aquí. Nos pusimos a orar y pensar, y dije yo, Señor, estamos creciendo en la palabra, nos encanta esta iglesia, wow. Y mi esposa dijo, pues para mí me da igual ponerme una falda, me pongo una falda. Tienes que valorar si esta cosa es más grande que la palabra. Amén, sí, ¿no? Y esa es una conciencia que ella hizo, no lo espero que lo hagan todos, nomás es, oye, nos gustó esa iglesia y ya.
Y ella iba al trabajo y se ponía pantsuit, ¿no? Ya se pone pantalones todavía. Es más, yo traigo blue jeans ahorita, los bautistas allá del sur me van a querer bajar del púlpito. Pero esta es la cultura de nosotros. Esta es la cultura de nosotros, de la frontera, ¿verdad? Si voy a ir a ver al presidente o al mayor, ustedes bien saben que muchas veces voy a traer esto que traigo puesto ahorita. No es como si voy a hacer nada más, voy a ponerme esto. Quiero que me tomen en serio o me pongo un saco. No quiero andar con pantalones rotos y una camiseta porque no me van a tomar en serio. No tiene nada que ver con lo que diga la Biblia, nomás quiero que tomen la palabra de Dios en serio. Si ahora la palabra de Dios es algo importante. Pero hay áreas grises en que somos libres de hacer cosas. Y aquí no era el alcoholismo. Dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu y del fruto de la carne es diferente. O sea, dice la palabra de Dios que el borracho no heredará el reino de los cielos. Eso es claro, no hay gris ahí. Pero aquí lo que estaban hablando era de que estos paganos y las tradiciones iban y se tomaban un vaso de vino con su comida y tenían la libertad de hacerlo. No estaban emborrachándose, tenían la libertad de hacerlo. La otra eran las tradiciones judías. Estaban tratando de hacer que los otros cristianos que no eran judíos participaran en estas religiones, estas festividades. No era malo, pero tampoco no era bueno. Y el ídolo, la carne sacrificada a los ídolos. Y vemos aquí que Pablo comienza a hablar de estas áreas grises y nos da muchas cosas prácticas que, aunque no vamos a preocuparnos que si la carne se fue y se dio un ídolo hoy en nuestra cultura, hay otras cosas grises, áreas grises en nuestras vidas que tenemos que tomar en cuenta, la conciencia. Dice, pero mirar que entonces lo que dice aquí es, si bien la venida no nos hace más aceptados ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Dice, mira, si traes falda o traes pantalón que honra a Dios, porque también nos dice Dios que debemos de vestirnos de una forma que honra a Dios, ¿verdad? Pero si traes, o sea, varón, ponte un suit pant de una mujer y dime tú que no vas a parecer, que no hay diferencia. Lo que estaban hablando en la Biblia más antes es que el hombre parezca hombre y la mujer parezca mujer. Eso era el punto, no era nada más que eso. Tú puedes ponerte mujer, se puede poner un suit pant, un pantalón, lo que quieras, porque se mira que es de mujer, ¿verdad? Y hay gente que quiere oprimir a la gente con todas esas cosas. Y tenemos que tener cuidado. Pero hay gente que tiene una conciencia, a mí me gustan las faldas y está bien. Lo que está diciendo Pablo es, si comes o no comes, no eres mejor porque comiste, no eres mejor porque no comiste. Y muchas veces nos jactamos, no, nosotros somos, no, mira como nosotros aparentamos. No eres mejor que el otro, lo que está diciendo Pablo. Amén, sí, no los perdí. Pero dice esto, ya les está diciendo Pablo, tienen la razón, pero aquí viene Pablo y dice, pero mirar que estas libertades vuestras no vengan a ser tropezador para los débiles. Dice, ¿sabes qué? Tienes toda la libertad, pero ten cuidado que no vas a tropezar a alguien con tus cosas. Incluso les dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificio a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Dice, mira, porque tú andas con tu conocimiento y tu libertad, que tienes el derecho a tu libertad, pero ten cuidado que la estés usando mal, porque esa libertad que traes tú puedes herir a un hermano. Y está diciendo que Cristo murió por él también, te está recordando que Cristo murió por ti, por él también.
De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecas. Ahora ya le cambió. Mateo capítulo 25, comenzando en el versículo 31, nos enseña algo bien importante. Y dices tú, pues, pero aquí Pablo les está diciendo, oye, no creas que estás pecando nomás con tu hermano, estás ofendiendo a Dios primero, eso te debe de importar. Mateo capítulo 25, versículo 31, dice así la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta al pastor a las ovejas y a los cabritos. No, aquí esto debe de traer un temor, porque aquí no está uniendo al mundo, aquí está uniendo a las naciones, a su pueblo, a la iglesia. Mucha gente dice, no, pues ese es el mundo. No es el mundo, dice el reino de los cielos es el reino de los cielos, no lo confundas. Dice, así es el reino de los cielos. Este no es el mundo va a tener su propio juicio, el mundo está perdido, el mundo va a recibir su castigo. Pero aquí está diciendo, tráeme a la iglesia, tráeme a aquellos que dicen que son del reino del cielo, a las congregaciones de todas las naciones, tráeme al pueblo de Dios y pónmelo aquí. Y dice que en ese día final voy a separar a las ovejas y a los cabritos. Quiere decir que en las iglesias hay cizaña que parece y creció, y trigo. Por eso dice, la cizaña y el trigo, déjala crecer junta, porque si no te llevas de encuentro el trigo. Imagínate lo que está diciendo aquí. Que aquí vamos a estar nosotros creyentes profesando del reino de Dios, y va a haber un día que vamos a estar enfrente de Dios, y Dios lo que va a hacer es va a poner a las ovejas a su derecha y al cabrito a su izquierda, y al cabrito irán a donde hay oscuridad y crujiente de dientes. Esa separación. Y le vas a decir a Dios, Señor, ¿qué pasó aquí? Dijo, cuando tenía sed no me diste de beber, cuando tenía hambre no me diste de comer, cuando necesitaba que vestirme no me vististe. Oye, Señor, ¿cuándo te vimos y no te dimos de tomar? ¿Cuándo te vimos y no te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos y no te vistimos? ¿Cuándo te vimos y no te ayudamos? Y dice, si se lo hiciste a uno de los míos, me lo hiciste a mí. Pablo quiere que entendamos amor agape. Quiere que entendamos amor agape. Esta es la exposición de la palabra de Dios, no es la exposición mía. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice Dios. Cristo dijo que si vas a seguirme y venir pos de mí, carga tu cruz, carga tu instrumento de tortura, esa era la cruz, era significado un instrumento de tortura. Dice, y sígueme. Oh Señor, tengo que ir a enterrar a mi padre. Oh Señor, tengo que ir tengo esposa, tengo hijos. No puedes, si quieres seguirme a mí. Era algo radical. No está diciendo que no ames a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, no está diciendo eso, pero esto es el mandamiento que Dios tiene para aquel que ha sido regenerado, y dice esto nos manda Dios a nosotros: ama a tu Dios, tu Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo. Quiere decir que tienes que amar a Dios más que a nada más que hay en este mundo. Es algo radical, hermanos. ¿Cómo puedo yo amar a Dios más que a mis hijos, más que a mi esposa, más que a los deseos que tengo, a la familia, más que a mis libertades? ¿Cómo puedo yo amar a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Y los discípulos vieron a Cristo y vieron a Cristo y le dijeron: Señor, ¿quién heredará al reino de los cielos? Está muy radical lo que estás diciendo. ¿Cómo vamos a llegar nosotros, pecadores? Y Cristo dijo: para Dios, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible.
La manera es el Espíritu Santo, la regeneración. Dios comienza a hacernos más y más en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo les está diciendo simplemente, mira, ¿qué hice yo? ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Les recuerdan? Dio todo por ti. Dejó su trono. Se hizo menos que los ángeles. Nació en un pesebre, no fue rico cuando estaba en este pueblo, no tenía ni casa, no tenía ni almohada, tuvo que pedir prestado un asno, ni carro tenía. ¿Qué dio él? Incondicionalmente dio todo. Dejó su trono, dejó al Padre, dejó al Espíritu Santo. Al mismo tiempo moraban en él porque era 100% hombre y 100% Dios. Dice Pablo, ¿qué hizo Cristo por ti? ¿No puedes tú dejar tu libertad para no tropezar a tu hermano? No puedes hacer eso. El amor requiere que nosotros en veces vamos a tener situaciones donde tenemos que dar nuestra libertad. Tengo libertad de hacer esto, Señor, pero ¿cómo va a afectar a la persona? Eso es lo que tenemos que pensar. Tú que eres maduro, como la ilustración que hizo nuestro hermano Pastor Cornelio, yo decía que dejas a un niño de 15 años con uno de 8 años en la casa y regresas para atrás y está por puertas y le dices al de 15 años, no al de 8. Primero le dices al de 15 años, ¿qué pasó? Y el de 15 años dice, pues este huerquillo de 8 años que hizo todo eso, pero tú debías de haber sabido cómo lo dejaste hacer. ¿A quién vamos a...? El que sabe más es el más maduro. Debes de saber, debes de tener madurez. Y es lo que está diciendo Pablo, si tú tienes madurez, entonces tienes que aprender a dar tu libertad, si acaso va a tropezar a la otra persona. Y quizás crecerá en madurez después, pero el punto es de que Pablo dice que si el entendimiento no edifica, si la verdad no edifica, de nada sirve. La verdad viene siempre con amor. Con amor. Ahora, si hay un problema con el evangelio y te ofende, ese es el evangelio que te ofendió. Si la palabra de Dios te ofende, eso es entre tú y Dios. Pero nosotros tenemos que dar todo con amor. Con amor es el principio, el entendimiento con amor. Esto tiene que llegar a esto. Esto se tiene que conectar a esto para que podamos vivir esa vida santa. Tenemos que hacerlo. Preguntarnos, ¿qué hizo Cristo por nosotros? El evangelio es la cosa más profunda que podemos nosotros entender. Lo que hizo Dios por nosotros, su gracia, es suficiente para que nosotros podamos amarlo. Y el otro lado de la moneda es cuando vienen las ovejas de Dios y dice, Señor, ¿por qué tengo recompensa? Y dice, porque cuando tenía sed me diste de tomar, porque cuando tenía hambre me diste de comer, porque cuando necesitaba me diste. Señor, ¿cuándo te vimos y te dimos de tomar? ¿Cuándo te vimos y te dimos de comer? ¿Cuándo, Señor? Si se lo hiciste a uno de los míos, lo hiciste hacia mí. Trabaja de los dos lados. Dios nos da bendición y recompensa cuando somos obedientes y le traemos gloria a Él. Quizás a lo mejor vayas a ver parte de la bendición aquí, pero toda la bendición eterna va a ser cuando llegamos al cielo por una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Y nos está animando a amarnos el uno con el otro. Aquellos que son maduros edifiquen y ayuden a los inmaduros crecer. Eso es lo que está diciendo Pablo. Debe de haber amor. Amor sin entendimiento, amor sin verdad es nada. No es nada.
Que no se nos olvide, hermanos, lo que dice Pablo. Sí tienen libertades, pero nomás hagan el examen, muchos exámenes. Uno de los buenos es, ¿esto edifica? Y el otro es, ¿cómo va a afectar a mi otro hermano en Cristo? Que nunca se nos olvide que todo el entendimiento que podamos tener y conocer toda la Biblia y toda la teología y toda la doctrina, si no pasa por aquí, de nada sirve. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, estamos aquí endeudados, Señor, viendo tu evangelio cada vez de que vemos tus escrituras y predicamos, Señor. Tenemos que proclamar y ver el evangelio, Señor. Y yo sé que quizás no en todos los textos va a salir el evangelio, no vamos a ver a Ruth, el libro de Ruth o otros libros en la Biblia donde en eso menciona necesariamente, pero vemos la sombra del evangelio en toda tu palabra, Señor. Vemos, Señor, la carta de amor de 66 libros de una carta de amor, Señor, que nos has dado, nos has dejado. Señor, perdónanos por nuestras fallas, Señor. Pues yo sé en lo personal, Señor, que el orgullo en veces no deja que me negue a mí mismo, Señor, con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, con mis hermanos. Y yo sé, Señor, que como congregación fallamos en esto. Pero, Señor, te pedimos perdón, Señor, te pedimos que nos avivas, Señor, que nos crezcas, Señor, que nos des más de ti, Señor, más conocimiento del amor de Cristo, Señor, que el entendimiento de la Biblia, Señor, sin amor no es nada, Señor. Necesitamos entender el mensaje, Señor, centrado de que dice la palabra que Dios es amor. Si es ira, si es justo, si es santo, 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 pero que no se nos olvide, Señor, que eres amor y requieres de nosotros, Señor, que seamos unidos de amor. De todas las características, Señor, la bondad, el amor es el más grande. Te pido, Señor, que como tu congregación nos des entendimiento de lo más alto, Señor, para poder conocerte más, verte más, y que seamos transformados y que podamos expresarlo en nuestras vidas, Señor. Que nuestras vidas no sean nomás de palabras, pero que sean de poder, Señor, que tu poder está trabajando en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos amas y nos abres los ojos, Señor, y nos diriges, Señor, y nos atraes más a ti, Señor. Señor, te pido, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, pueda manifestarse en una manera que podamos salir de aquí, Señor, con una convicción, Señor, con un hambre, con una sed para tu justicia, para tu palabra. Que sigamos creciendo más y más en tu imagen, Señor. Te lo pedimos, Señor, para tu honra y para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.